Bienvenidos nuevamente a Agenda Parlamentaria, 9 de la mañana con 23 minutos, iniciamos nuestras actividades. Vamos a trasladarnos a la sala Francisco Bolognesi, porque la Comisión de Transportes viene sesionando de forma ordinaria. Vamos a escuchar qué es lo que vienen en estos momentos dialogando. Adelante. Cajamarca. ¿Puede proyectarlo, por favor? Presidente, como ustedes han visto, nosotros en calidad de congresistas que representamos a cada región del país, en las semanas de representación y también producto de ser ciudadanos y ahora autoridad que representamos a regiones tan importantes, tenemos que tomar conciencia con problemas que por años no se dan atención y solución. Y producto de eso es que en su momento mi persona ha elaborado el proyecto de ley 1237 en el 2016, que ya tiene opinión de la Comisión de Transportes y realmente está en relatoría para poder ser agendado y debatirse en el Pleno. Declara de interés nacional la construcción de un puente sobre la quebrada Juana Ríos. Ustedes han visto estos días de lluvia, y no solamente en este año, sino son años atrás, que hemos tenido pérdidas económicas, hemos tenido diferentes accidentes. Cuando ocurre este tipo de lluvias y esta quebrada realmente es preocupante porque no hay libre tránsito de las personas, de los que a día se transita por esta importante vía. Por eso que en su momento se presentó el proyecto de ley y, señor presidente, desde usted pido se pueda coordinar con la presidencia del Congreso para poder agendar en una sesión próxima y podamos debatir este proyecto de ley, que sería una respuesta al reclamo de la población que reclama con justo derecho. Los beneficios es dar seguridad para el tránsito de pasajeros y el comercio. Se evitaría pérdidas económicas por la interrupción de la vía producto de inundaciones y desborde de la quebrada Juana Ríos. Esta obra evitaría que por años sigamos lamentando pérdidas humanas y materiales. Los costos, exponer la vida de los transeúntes todos los años por una vía insegura. Desabastecimiento de productos de los mercados de la costa hacia las provincias de la sierra. Disminución del turismo y otros. Es importante llamar la atención del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transportes y también del Gobierno Regional de Lambayeque, se pueda establecer un mecanismo de entendimiento y coordinación y dar atención y solución a este problema. También destacamos en su momento la reunión con el Ministro de Transportes para que se asuma de una vez por todas con responsabilidad lo que comprende a los tramos viales Cochabamba, Cutervo, Chiple, que por años la población reclama ya su culminación de este proyecto. Asimismo el corredor vial Cutervo-Cuica, pero también otra vía importante, Puerto Techín, Chirimoyo, Cutervo-Tacabamba en la provincia de Chota, y también la vía que comprende Sócota, San Luis de Lugma, La Ramada a través del PAP. Hemos tenido una reunión importante con el ministro y todos los directores, tanto de Provías Nacional como Provía Descentralizado, para que de una vez por todas se dé atención y solución a estos problemas y podamos garantizar el libre tránsito de las personas que día a día realmente transitan por estas vías. Y es más, nos articulan con otras regiones del país, tales como las hermanas regiones de Amazonas, San Martín y también Lambayeque. Yo pido a usted, señor presidente, que todas las provincias de Cajamarca que hoy en su mayoría viven situaciones complicadas por desastres de la naturaleza,
podamos llamar la atención del Ejecutivo para que garanticen, al menos en los puntos críticos, maquinaria para poder limpiar esos tramos y dar facilidades para nuestros hermanos puedan transitar con al menos un poco de seguridad. Por eso pido a usted, señor presidente, desde la comisión, nos pueda acompañar, porque ya en este mes de marzo ha agendado el señor ministro de Transportes viajar a las provincias de Cajamarca, tales como Cutervo, Chota, para poder dirigirse también a la región Cajamarca y dar atención y solución de una vez por todas a estos problemas. Muchas gracias. Gracias, señor congresista. Se ha tomado nota de su pedido. Quiero dejar constancia también de los congresistas que han presentado licencia: la congresista Carla Scheffer Cuculiza, Israel Lazo Julca, Eduardo del Águila Herrera, Narváez Soto Eloy y la suspensión del señor Moisés Mamani Choquehuanca. Tiene uso de la palabra el congresista Jorge Castro. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas congresistas. Nosotros venimos justamente, ustedes saben, procedemos de Tacna, y donde tenemos un grave problema en términos de transporte, dentro de los múltiples que se tiene, creo, en todo el Perú, pero hay un problema gravitante, que es el tránsito entre Tacna y Arica. Esto obedece a relaciones bilaterales Perú-Chile, y esto se agrava porque en estos momentos hay una alta, digamos, hay una alta movilidad, hay movilización de personas entre Tacna y Arica, y eso es importantísimo, por supuesto. Pero el problema es que nosotros necesitamos saber cuál es la política del Ministerio de Transportes respecto a este tema, porque hoy los automóviles que prestan servicios entre Tacna y Arica lo están haciendo, desde el lado peruano, por supuesto, lo están haciendo en peores condiciones o en condiciones desmejoradas con relación a su par chileno. ¿Y por qué? Porque hay relaciones bilaterales que muchas veces ellos, en estas conversaciones que se tienen, el Perú cede mucho y en beneficio de Chile. Es bastante cierto también que en muchos de los casos, en este tipo de relaciones, los chilenos vienen una política, tienen una política ya predeterminada y vienen a sentar, digamos, su posición muy claramente, mientras nosotros nunca conversamos. Nosotros, inclusive como congresistas, nunca el Congreso, o mejor dicho, nunca hemos sido citados al Ministerio de Transportes para sostener las posiciones que tienen nuestros pares, en este caso nuestros amigos de Tacna, y con relación a sus pares de Arica o de Chile. En todo caso, esta situación resulta perjudicando, señor presidente, resulta perjudicando a nuestros transportistas. Esa es la relación que nosotros tampoco no queremos hacer una cuestión de Estado en relación a Chile, pero sí que logremos una mejor paridad. Tanto que se habla de paridad, nosotros aquí hablamos de paridad interna, pero no buscamos la paridad con los sectores externos. En este caso necesitamos una política adecuada y sobre todo el Ministerio de Transportes que obvia, y es más, tiene funcionarios públicos en ese nivel y que van a hacer las tratativas correspondientes hace 30 años, y en los últimos 30 años hemos perdido siempre en este tipo de negociaciones. ¿Y por qué viene nuestra locución en este momento? Porque en este mes de marzo, justamente antes de fines de marzo, vamos a tener una reunión bilateral, y por lo tanto, en ese sentido vamos a hacer una solicitud escrita para que, y de plano ya la estamos poniendo a consideración, para que se cite al ministro de Transportes y también al viceministro encargado de esta situación, para tener un acercamiento muy claro, y sobre todo que nos inviten a nosotros, que somos los actores directos. Estamos representando al Perú, estamos en la zona de frontera, y adicionalmente esto también debo complementar, que este mismo fenómeno se presenta con todas las provincias o los departamentos fronterizos que tienen algún tipo de relaciones bilaterales. Sin embargo, cada uno conocemos exactamente que la política de Chile es mucho más agresiva que la de los otros países, y por lo tanto nosotros no podemos ceder tampoco muy fácilmente frente a este tipo de cosas. Eso no significa decir que no queremos que ingresen los vehículos chilenos, pero sí en igualdad de condiciones. Por ejemplo, para ser mucho más claro, el día de ayer que hemos conversado, los transportistas de Perú tienen 50 carros o 50 automóviles que no están siendo utilizados y están siendo paralizados. ¿Por qué? Porque, sin embargo, los chilenos, la cantidad de vehículos que tienen están en permanente movimiento, y los nuestros sí hay 50 que están todavía esperando y haciendo una doble ruta, etcétera, o un doble, no pueden voltear, como le dicen ellos, voltear de manera permanente estas cosas. En todo caso,
Eso meritó una explicación de parte, vuelvo a repetir, del Ministerio de Transportes y consecuentemente del propio Ministro de Transportes y cuando no, en todo caso, por lo menos del ente especializado, que es el viceministro correspondiente, señor presidente. En términos mucho más claros, que aquí que se presente y lógicamente también en su respectiva oportunidad vamos a hacer visitar, que no debería ser así. Pero vamos a tener, los transportistas de Tacna lo vamos a tener que traer hasta Lima para que expongan a la Comisión de Transportes frente a esta dejadez del Ministerio de Transportes. En todo caso, en la comisión, yo creo que ya es hora de poner las cosas, como cada una de las comisiones en el Congreso, tiene que poner los puntos sobre las IES, sobre qué está trabajando el Poder Ejecutivo. Aquí no nos podemos estar asustando, porque dice el Poder Ejecutivo, es nuestra labor y nosotros que estamos pintados en la pared, nosotros somos representantes de cada uno de nuestros pueblos, y como tal, tienen que hacer, pues, por lo menos hacer caso y oídos a nuestros justos reclamos que tenemos en cada una de las provincias. Por mi parte, señor presidente, yo no tengo ningún temor, nosotros somos bien tacneños, bien peruanos, y no le tenemos ningún temor al Ejecutivo por más negociados o negocios que hagan ellos, pero nosotros, al margen, porque aquí se presta mucho, Le digo una cosa, los funcionarios públicos, los funcionarios que están yendo a negociar a Arica, están en estas tratativas, queda siempre en el murmullo que los chilenos ahí apoquinan un dinero. Eso es lo que queremos desterrar. Si bien es cierto, los chilenos creen pues que nosotros somos coimeros, que todo el mundo es coimero, y eso no lo podemos permitir, y eso hay que ser muy claro. En ese sentido vamos a defender esa parte que nos corresponde. Lamentablemente no lo hemos podido hacer los años anteriores porque no conocíamos bien el tema, pero ahora que nos hemos interiorizado, creo que la situación meritúa el concurso aquí, vuelvo a repetir, del propio ministro de Transportes y también del viceministro que es encargado de esta materia, y sobre todo la remoción de esos funcionarios públicos, porque todo, según el entendido que tenemos en Tacna, en la línea de frontera, que siempre están entrando en cuestiones oscuras, y eso es lo que tenemos que desterrar, y justamente los otros vecinos que saben que aquí hay funcionarios públicos corruptos, de una u otra manera pues sacan una serie de ventajas con relación, y no es posible, por eso decíamos, las pruebas son sumamente claras. ¿Por qué nuestros vehículos están paralizados? Y no pueden hacer la misma cantidad de viajes que lo que hacen los señores de Chile. En todo caso, esa situación nos pone en desventaja y nos da mucho para pensar, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, y esperando que usted también tome las cartas en el asunto y definitivamente también convoque al ministro correspondiente, por lo menos en el plazo que no supere los 15 días, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, congresista Castro, hemos entendido claramente la situación en Tacna. Damos la bienvenida al congresista Guillermo Martorell, y con él tenemos el quórum ya reglamentario para empezar la sesión ordinaria. Señores congresistas, se les ha remitido electrónicamente el acta. Se requiere que cumplamos con la formalidad de aprobar el acta de la 13ª sesión ordinaria. Los que estén a favor, los que estén en contra, aprobado por unanimidad. Estación de despacho. Se ha remitido a sus despachos en forma electrónica la agenda documentada que incluye la relación sumillada de los documentos recibidos y remitidos por la comisión. Si un congresista tiene interés en un documento, puede solicitarlo. Asimismo, debemos dar cuenta del proyecto de ley que ha ingresado a la comisión. Proyecto de ley 3913-2018 CR, que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la restricción de las unidades de transporte de carga de más de 12 toneladas de peso bruto vehicular en la ruta nacional PE 22 Carretera Central, en el tramo comprendido desde el kilómetro 23 Chaclacayo hasta el kilómetro 175 repartición La Oroya, y viceversa, en las fechas y horas que se establecen en el artículo 2 de la presente ley. Al respecto, se dan por admitido el proyecto en cuestión. Se han elaborado los informes de admisibilidad y se están solicitando las opiniones correspondientes. Estábamos anteriormente en la sesión informes. El presidente, si algún congresista tiene algo que informar. Congresista del Águila, tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Informar y pedir a la vez, ¿no? Informar como representante de la región Loreto aquí en esta Comisión de Transportes respecto de la necesidad que tiene una provincia como la provincia de Ramón Castilla en la región Loreto de desarrollar la infraestructura vial que prácticamente hoy no la tiene, y en donde hay un proyecto que ya deviene hace varios años y que es un sueño de esta provincia y que permitiría incorporar a varias poblaciones, especialmente nativas de la zona de influencia, en una carretera que va desde la cuenca del Amazonas hasta la cuenca del río Yavarí en la frontera con Colombia, y en donde, siendo de una extensión de poco más de 35 kilómetros, se hace necesario ejecutar un proyecto que en ese momento Provías ya lo tiene bastante avanzado. Hay algunas observaciones por parte del SENACE, y sin embargo lo que falta es mayor decisión política por parte del ministro del sector para impulsar la ejecución de esta carretera, reitero, largamente esperada por esta población, porque considero que es necesaria, porque se le está dando la oportunidad, más bien, mientras no haya la carretera, de una creciente presencia de gente vinculada al narcotráfico en la zona, porque hoy en día el cultivo de la coca es una actividad creciente en esta parte del país, si es que no hay integración entre los pueblos, y allí convocan tanto a colonos como también a pobladores indígenas, especialmente ticunas, para esta actividad, y porque considerando que es necesario que el Estado tenga mayor presencia ahí, solicito, presidente, de que en la próxima presencia del ministro en esta comisión nos haga un informe detallado del estado de situación de este proyecto y se solicite asimismo a la brevedad, a través de esta comisión, un informe al ministro de Transportes respecto de la ejecución de esta vía que unirá la localidad de Caballococha con Palo Seco y Buen Suceso en el río Yavarí para conectarlo con el río Amazonas. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, congresista del Águila. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Bien, estación, orden del día. Como primer punto de la agenda tenemos el debate del dictamen recaído en el proyecto de ley 3818-2018 PE, mediante el cual se propone con texto sustitutorio la ley que modifica la ley 30900, ley que crea la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao. La comisión realizará un análisis de cada uno de los puntos observados y sus fundamentos. Bueno, vamos a hacer una rectificación al primer punto. Es referido a la ley de la bicicleta, ley 29593. Ya establece el rol promotor del Estado respecto del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, así como la adopción de medidas referidas a construcción de infraestructura, seguridad, educación vial, entre otros. La Comisión de la Revisión de la Ley 29593, ley que declara de interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su utilización como medio de transporte sostenible, como su nombre lo indica, es una norma declarativa y como tal ha recibido el tratamiento por el Poder Ejecutivo, es decir, no ha generado acción mandatorio. Sin embargo, la actual propuesta busca que esta autógrafa de ley sea de carácter mandatorio y de obligatoriedad y de obligatorio cumplimiento. En este sentido, las propuestas de la mesa de trabajo no son aplicables. La trascendencia de esta propuesta se hace evidente ya que el Poder Ejecutivo, propone textos sustitutorios en sus observaciones que constituyen al perfeccionamiento de la propuesta legislativa. Es decir,
reconoce tácitamente la necesidad de la autógrafa. Por lo tanto, en este extremo insistimos en la autógrafa de ley. Punto 2 y 3 referidos a observar y proponer un texto sustitutorio al numeral 2.1 de la autógrafa. La Comisión de la Revisión de la Observación determina que, si bien es necesario realizar precisiones al texto legal observado, no es menos cierto que la Comisión no pretende excluir o desconocer las competencias de otros sectores, como es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ente rector en materia de desarrollo urbano. Asimismo, reconoce las competencias y autonomías de los gobiernos regionales y locales en materia de infraestructura de transporte de alcance regional y local. Teniendo en cuenta las observaciones realizadas a la autógrafa de ley en los puntos 2 y 3, la Comisión, las propuestas realizadas en la mesa de trabajo y luego del análisis correspondiente, se allana a la propuesta del texto sustitutorio propuesto por el Poder Ejecutivo, que precisa con el verbo promueve la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su función de coordinación con los 3 niveles de gobierno. Damos la bienvenida al congresista William Monterola, quien asume la presidencia. Muy buenos días, colegas congresistas. Disculpen el retraso. La verdad que el reordenamiento de Lima, en vez de ayudar a fluir el tráfico, ha ocasionado que se convulsione más todavía, porque hemos estado 7:15 cerca de Piedralíza y acabamos de llegar. Lamentablemente el reordenamiento debería ser integral y no tomados a la ligera, porque este reordenamiento lo advertimos todavía hace 10 días atrás aproximadamente, cuando iniciaron. Mandamos un Twitter y se rectificaron ellos cuando el alcalde de Lima estaba con el rey de España, y rectificaron y ya no hicieron el intento de reordenamiento. Bueno, lamentamos ello, entonces vamos a continuar con la comisión. Muchas gracias. Congresista Miguel Elías me dice que se había quedado en el punto 4 referido a observar un sistema de monitoreo a cargo del INEI. Por generar costo, propone la producción de estadísticas básicas. La Comisión de la Revisión y Análisis de esta observación a la autógrafa de ley, colegimos que efectivamente la Ley de Organizaciones y Funciones del Instituto Nacional de Estadística, INEI, las funciones no comprenden los sistemas de monitoreo, por cuanto dichos sistemas conllevan a la necesidad de contar con un mecanismo de monitoreo vehicular, Sistema de Posicionamiento Global, GPS, por sus siglas en inglés. Ergo, la función está referida a la producción de las estadísticas básicas. Por las consideraciones expuestas, considerando la propuesta realizada en la mesa de trabajo, la comisión se allana a la observación y acepta la propuesta de que el Instituto Nacional de Estadísticas de Informática, INEI, coordina y ejecuta la producción de las estadísticas básicas respecto al uso de la bicicleta como medio de transporte a través de los censos, encuestas por muestreo y registros administrativos del sector público. Asimismo, proponemos una redacción sustitutoria que permitirá seguir los principios del Manual de Técnica Legislativa, manteniendo el fondo de la propuesta del Poder Ejecutivo. Punto 5. No realiza observación alguna, por el contrario, propone un agregado en el artículo 4 de la autógrafa. La Comisión considera que el agregado propuesto busca enfatizar una función que es propia del Ministerio del Poder Ejecutivo, las coordinaciones intersectoriales. Siendo así, la propuesta sirve
para resaltar la coordinación que deben tener los Ministerios de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Educación, para la promoción de las normas de tránsito. Por lo tanto, la Comisión, considerando la observación y propuestas realizada en la mesa de trabajo, se allana al agregado puesto por el Poder Ejecutivo, que permitirá la coordinación entre los ministerios ya referidos, aplicando en la redacción lo establecido en el Manual de Técnica Legislativa de utilizar los verbos en tiempo presente y en modo indicativo. Punto 6. No realiza observaciones algunas, por lo contrario, propone un agregado sustentando que la necesidad de especificar la promoción de la educación vial en el ámbito municipal. Con la misma lógica de la anterior observación, el Poder Ejecutivo establece en su observación 6, con la finalidad que la autora de ley pueda cumplir con el objeto. Asimismo, propone acciones de educación tanto en el ámbito formal como comunitario y tanto en las zonas urbanas como rurales. Por ende, plantea la educación de las normas de tránsito en el ámbito municipal. La Comisión considera que esta propuesta constituirá un numeral 4.4, por consiguiente también se allana la propuesta. Punto 7. Restablece el numeral 5.2 del artículo 5 de la autógrafa y ya se encontraría legislado. Este punto es muy similar al 5, en la cual el Poder Ejecutivo propone se redunde o enfatice el rol de la coordinación interministerial expresamente en la norma. Sin embargo, en este punto observa que se enfatice la posibilidad que tienen los gobiernos locales y regionales de utilizar la normativa vigente en materia de obras por impuestos, la ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública, regional y local con participación del sector privado. La Comisión considera que es necesario enfatizar la posibilidad que los gobiernos regionales y locales están autorizados a utilizar mecanismos de obras por impuesto para la adecuación de la infraestructura urbana y construcción de ciclovías para facilitar el uso de la bicicleta. Por lo tanto, estando expresamente autorizado en la norma, no tendrán la menor duda de su capacidad de poder utilizar este mecanismo legal, razón por la cual no consideramos pertinente esta observación y procedemos a realizar la insistencia en este aspecto considerando lo propuesto en la mesa de trabajo. Punto 8. Observa el artículo 7 de la autógrafa respecto a la aplicabilidad del porcentaje mínimo de estacionamiento para bicicletas. La comisión del análisis de esta observación y la propuesta realizada en la mesa de trabajo colige efectivamente existe una norma técnica, repito, que efectivamente existe una norma técnica que establece el porcentaje de estacionamientos para bicicletas. Sin embargo, existe además la ordenanza municipal 1851 de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que viene siendo implementada con resultados favorables desde hace 8 años. En ese sentido, la Comisión insiste en este extremo, precisando que el espacio físico a destinar es el 5% del área destinada a los vehículos automotores. Asimismo, en cuanto a las construcciones ya existentes, estas debe establecer que se adecuarán siempre y cuando el espacio físico lo permita. Por lo tanto, nos allanamos en este extremo y reformulamos la fórmula legal del artículo 7 de la autógrafa de ley en 3 numerales, uno referido a la adecuación general precisando el porcentaje del 5%, el segundo referido a las construcciones ya existentes en el curso del establecimiento de la adecuación estará condicionada a la posibilidad física de los espacios ya existentes. Y un último numeral referido al rol fiscalizador y sancionador de la municipalidad. Punto 9. Observa la autógrafa señalado que genera gasto público y se vulnera la prohibición de la iniciativa de gasto congresal, contemplada en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú. Para analizar esta observación debemos realizar un estudio de lo que realmente significa el costo-beneficio de una norma. Así tenemos que este constituye un método de análisis para conocer en términos
cuantitativos los impactos y los efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar en general, de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios. Además, se ha considerado los aportes realizados en la mesa de trabajo. Los actuales cambios climatológicos nos reiteran la necesidad de utilizar energías limpias para transportarnos. Asimismo, la economía y la productividad se verían beneficiados, ya que actualmente el tiempo promedio perdido en el tráfico por un trabajador que percibe el sueldo mínimo vital equivale aproximadamente a 191 soles al mes, lo cual representa aproximadamente el 20% de sus ingresos, considerando que existen aproximadamente 820.000 trabajadores que perciben el sueldo mínimo en Lima. La presente iniciativa permitirá reducir notablemente los 156.620 millones de soles que se pierden mensualmente en el tráfico. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha señalado que son conscientes de los beneficios de integrar las bicicletas con un sistema de transporte público en las ciudades, ya que éstas traen múltiples beneficios, como aumentar significativamente los destinos potenciales a los que puedan acceder los usuarios de bicicletas, agregar flexibilidad a los viajes diarios de los usuarios de transporte público, ofrecer una alternativa sostenible al uso del carro particular para movilizarse, aumentar la zona de captación alrededor del transporte público de 10 a 14 veces a aquella de los peatones, permitir a los ciclistas evitar situaciones peligrosas en el tráfico, expandir oportunidades recreacionales y turísticas en bicicleta, mejorar el acceso a la bicicleta y otros usuarios como peatones con capacidades de movilidad diferentes, sillas de ruedas y padres con coches, mejorar la salud desde el incremento del ejercicio. De esta manera se virtúa que solo se requiere mejorar el transporte público. Pero si fuera poco, podemos recoger los 5 grandes grupos de beneficiarios o 5 grandes grupos de beneficios que nos trae el uso de la bicicleta así. 1. Ventaja para la salud. 2. Ventaja para el medio ambiente. 3. Mejora de la economía familiar. 4. Ventajas en el ahorro del tiempo. 5. La bici te hace feliz. En cuanto al costo de la iniciativa, es indudable que se generan en la adecuación de pistas, señalización y estacionamientos, pero estos constituyen parte de la modernización de las ciudades para lograr ciudades sostenibles y con un transporte más fluido y saludable. Además, la iniciativa propone que estas adecuaciones sean graduales, por lo que finalmente diremos los beneficios a superar enormemente los costos que se podrían generar y que se realizaran gradualmente. Por las consideraciones expuestas, la Comisión considera que no es atendible esta observación e insiste en la norma que el mismo Ejecutivo propone mejorar, punto 10 y el punto 14. El punto 10 observa el numeral punto 9.2 del artículo 9 de la autógrafa de ley referido a que los servidores públicos reciben una jornada laboral libre remunerada por cada 45 veces que certifican haber asistido al centro labores en bicicleta, señalando que la entidad encargada de cumplir con lo establecido de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, SERVIR, y que no se ha sustentado adecuadamente en el parámetro de los 45 días. El punto 14 observa los artículos 7 y 9 de la autógrafa en los extremos que crean cargas del sector privado generando distorsiones en el mercado. Ambas observaciones, estas circunscritas a cuestionar la competencia del Ministerio de Trabajo, optando por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, en cuanto al tema, flexibilizar horas de ingreso, brindar días u horas libres y facilitar duchas al interior del centro de trabajo, con el costo de supervisión correspondiente, así como realizar adecuaciones
en sus instalaciones dedicadas para el estacionamiento. Llevaría a muchas personas a incrementar sus costos para poder cumplir con las obligaciones que propone la autógrafa de ley, reduciendo su margen comercial e incluso registrando pérdidas con el consiguiente riesgo de afectar su concurrencia en el mercado. La Comisión considera que es parte atendible sus preocupaciones. Por esta razón reformulamos la propuesta proponiendo que los incentivos sean progresivos y en cuanto a la pequeña y mediana empresa regida por la ley 28015, ley de promoción y formalización de la micro pequeña empresa, y el decreto legislativo 1086, decreto legislativo que aprueba la ley de promoción de competitividad, formalización y desarrollo de la micro pequeña empresa y el acceso al empleo decente. Establecemos que los incentivos a los ciclistas serán voluntarios de acuerdo a sus posibilidades. Asimismo, nos mantenemos en la idea de que se debe estimular con una jornada laboral libre, remunerada